Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferentes y ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo enviándome un email a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual y te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, en el capítulo de hoy, y como recientemente se ha publicado por parte de Warren Buffett la carta anual que siempre hace para principios de año a todos los accionistas de Berkshire Hathaway, pues he considerado oportuno hacer una traducción literal de dicha carta y traérosla aquí. Bueno, muchos de vosotros la podéis leer y si no tenéis el link os puedo enviar el PDF con la carta, pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es leer literalmente la carta, evidentemente traducida al español, para que bueno, alguien que escuche el podcast, pues que le sea ameno escucharlo, porque la verdad que Warren Buffett, al final de todas las cartas y pasados los años, siempre dice lo mismo, se reitera un poco, pero dice cosas con un montón de sentido común que muchas veces conviene siempre tenerlo presente y refrescarlo en la memoria. Bueno, pues sin más, comenzamos por la carta a los accionistas de Berkshire Hathaway. Berkshire ganó 42.500 millones de dólares en 2020, según los principios contables generalmente aceptados, comúnmente llamados GAAP. Los cuatro componentes de esta cifra son 21.900 millones de dólares de ganancias operativas, 4.900 millones de dólares de ganancias de capital realizadas y una ganancia de 26.700 millones de dólares por un aumento del importe de las ganancias de capital netas no realizadas que existen en las acciones que poseemos. Y por último, una pérdida de 11.000 millones de dólares por una depreciación del valor de algunas empresas subsidiarias y afiliadas que poseemos. Todas las partidas se indican después de impuestos. Los beneficios de explotación son los que más cuentan, incluso durante periodos en los que no son la partida más importante de nuestro total GAAP. En Berkshire nos centramos tanto en aumentar este segmento de nuestros ingresos como en adquirir empresas grandes y con una situación favorable. El año pasado, sin embargo, no cumplimos ninguno de los objetivos. Berkshire no realizó ninguna adquisición de envergadura y los beneficios de explotación cayeron un 9%. Sin embargo, aumentamos el valor intrínseco de Berkshire por acción al retener los beneficios y recomprar alrededor del 5% de nuestras acciones. Los dos componentes GAAP relativos a las ganancias o pérdidas de capital realizadas o no realizadas fluctúan caprichosamente de año en año, reflejando las oscilaciones del mercado de valores. Sea cuales sean las cifras de hoy, Charlie Munger, mi socio desde hace mucho tiempo, y yo creemos firmemente que con el tiempo las plusvalías de Berkshire procedentes de sus participaciones serán muy importantes. Como he recalcado en muchas ocasiones, Charlie y yo consideramos que las participaciones de Berkshire en acciones negociables que al final del año tenían un valor de 281.000 millones de dólares son un conjunto de negocios. No controlamos las operaciones de esas empresas, pero compartimos proporcionalmente su prosperidad a largo plazo. Sin embargo, desde el punto de vista contable, nuestra parte de sus ganancias no se incluyen en los ingresos de Berkshire. En su lugar, solo se registra en nuestros libros lo que estas empresas participadas nos pagan en dividendos. Bajo el criterio GAAP, las enormes sumas que las empresas participadas retienen en nuestro nombre se vuelven invisibles. Sin embargo, lo que está fuera de vista no debería estar fuera de la mente. Y aquí es donde empieza con sus reflexiones. Esas ganancias retenidas no registradas suelen crear valor, mucho valor, para Berkshire.
Las empresas participadas utilizan los fondos retenidos para ampliar su negocio, realizar adquisiciones, pagar la deuda y a menudo recomprar sus acciones. Un acto que aumenta nuestra participación en sus futuros beneficios. Como señalamos en estas páginas el año pasado, los beneficios retenidos han impulsado las empresas estadounidenses a lo largo de la historia de nuestro país. Lo que funcionó para Carnegie y Rockefeller a lo largo de los años también ha hecho su magia para millones de accionistas. Por supuesto, algunas de las empresas en las que invertimos decepcionarán, añadiendo poco o nada al valor de su empresa al retener los beneficios. Pero otras superarán los resultados, algunas de forma espectacular. En conjunto, esperamos que nuestra parte del enorme montón de beneficios retenidos por las empresas no controladas de Berkshire, lo que otros denominarían nuestra cartera de acciones, nos proporcione finalmente una cantidad igual o mayor de ganancias de capital. A lo largo de nuestros 56 años, esta expectativa se ha cumplido. El último componente de nuestra cifra GAAP, esa fea depreciación de 11.000 millones de dólares, es casi totalmente la cuantificación de un error que cometí en 2016. Ese año Berkshire compró Precision Carbs, PCC, a partir de ahora la llama, y pagué demasiado por la empresa. Nadie me engañó de ninguna manera, simplemente fui demasiado optimista sobre el potencial de beneficios de PCC. El año pasado mi error de cálculo quedó al descubierto por la devolución adversa de la industria aeroespacial, la fuente de clientes más importantes de PCC. Con la compra de PCC, Berkshire adquirió una buena empresa, la mejor de su sector. Mark Donegan, director general de PCC, es un gestor apasionado que siempre vuelca la misma energía en el negocio que antes de que lo adquiriéramos. Tenemos la suerte de tenerlo al frente de la empresa. Creo que acerté al concluir que PCC obtendría con el tiempo buenos rendimientos sobre los activos netos tangibles desplegados en sus operaciones. Sin embargo, me equivoqué al juzgar el importe medio de los beneficios futuros y, en consecuencia, me equivoqué al calcular el precio adecuado a pagar por el negocio. PCC está lejos de ser mi primer error de este tipo, pero es uno de los grandes. A menudo se tilda Berkshire de conglomerado, un término negativo que se aplica a los holding que poseen una mezcolanza de negocios no relacionados. Y sí, eso describe a Berkshire, pero solo en una parte. Para entender cómo y por qué nos diferenciamos del prototipo de conglomerado, repasemos un poco la historia. A lo largo del tiempo, los conglomerados se han limitado generalmente a comprar empresas en su totalidad. Sin embargo, esa estrategia conllevaba dos grandes problemas. Uno era irresoluble. La mayoría de las empresas verdaderamente grandes no tienen interés en que nadie las adquiera. Por lo tanto, los conglomerados ávidos de acuerdos tuvieron que centrarse en empresas mediocres, que carecían de fortalezas competitivas, importantes y duraderas. No era un gran estanque en el que pescar. Además, cuando los conglomerados se adentran en este universo de empresas mediocres, a menudo se ven obligados a pagar unas primas de control asombrosas para hacerse con su presa. Los aspirantes a conglomerados conocían la respuesta a ese problema de sobrepago. Simplemente tenían que fabricar unas acciones propias enormemente sobrevaloradas que pudieran utilizarse como moneda para adquisiciones costosas. Te pagaré $10.000, hace un símil aquí y dice, te pagaré $10.000 por tu perro, dándote 2 de mis gatos de $5.000. A menudo las herramientas para fomentar la sobrevaloración de las acciones de un conglomerado implicaban técnicas de promoción y maniobras contables imaginativas, que eran en el mejor de los casos engañosas y que a veces cruzaban la línea del fraude. Cuando estos trucos tenían éxito, el conglomerado empujaba sus propias acciones a, por ejemplo, 3 veces su valor comercial para ofrecer el objetivo 2 veces su valor. Las ilusiones de inversión pueden continuar durante un tiempo sorprendentemente largo. A Wall Street le encantan los honorarios que genera la negociación y a la prensa le encantan las historias que proporcionan los promotores coloridos. En un momento dado, además, el precio disparado de una acción promocionada puede convertirse en sí mismo en la prueba de que una ilusión es una realidad. Con el tiempo, por supuesto, la fiesta se acaba y muchos emperadores de los negocios se encuentran sin ropa.
La historia financiera está repleta de nombres de famosos conglomerados que al principio fueron ensalzados como genios de los negocios por periodistas, analistas y banqueros de inversión, pero cuyas creaciones acabaron siendo chatarras empresariales. Los conglomerados se ganaron su terrible reputación. Charlie y yo queremos que nuestro conglomerado posea todo o parte de un grupo diverso de empresas, con buenas características económicas y buenos gestores. Sin embargo, el hecho de que Bersey controle estos negocios no es importante para nosotros. Sigue comentando, me costó un tiempo espabilarme, pero Charlie y también mi lucha de 20 años con la operación textil que heredé en Bersey finalmente me convenció de que poseer una parte no controlada de un negocio maravilloso es más rentable, más agradable y mucho menos trabajo que luchar con el 100% de una empresa marginal. Por estas razones, nuestro conglomerado seguirá siendo un conjunto de empresas controladas y no controladas. Charlie y yo nos limitaremos a invertir su capital en lo que creamos que tiene más sentido, basándonos en las fortalezas competitivas duraderas de una empresa, las capacidades y el carácter de su gestión, y por supuesto, el precio. Si esa estrategia requiere poco o ningún esfuerzo por nuestra parte, mucho mejor. A diferencia del sistema de puntuación utilizado en las competiciones de buceo, en las empresas no se otorgan puntos por el grado de dificultad. Además, como advirtió Ronald Reagan, se dice que el trabajo duro nunca ha matado a nadie, pero yo digo que ¿para qué arriesgarse? Las joyas de la familia y cómo aumentamos su participación en estas empresas. En la página A1 se enumeran las filiales de Bersey, una mezcla de empresas que dan empleo a 360.000 personas a final de año. Bueno, pues sigue haciendo mención y se puede leer mucho más sobre estas operaciones controladas en el 10K, que es un formulario que tienen que hacer las empresas para presentar en la SEC, lo que aquí en España es la CNMV, que llena la parte posterior de este informe. Nuestras principales posiciones en empresas que poseemos parcialmente no controladas se enumeran en la página 7 de esta carta. Esa cartera de negocios también es grande y diversa. Sin embargo, la mayor parte del valor de Bersey reside en 4 empresas, 3 controladas y una de la que solo tenemos una participación del 5,4%. Las 4 son joyas empresariales. La de mayor valor en nuestra operación de seguros de propiedad y accidentes, que durante 53 años ha sido el núcleo de Bersey, nuestra familia de aseguradoras es única en el campo de los seguros. También lo es su director, Ajit Jain, que se incorporó a Bersey en 1986. En general, la flota de seguros opera con mucho más capital que el desplegado por cualquiera de sus competidores en todo el mundo. Esa solidez financiera, junto con el enorme flujo de efectivo que Bersey recibe anualmente de sus negocios no relacionados con los seguros, permite a nuestras compañías de seguros seguir con seguridad una estrategia de inversión con un alto contenido de acciones que no es factible para la inmensa mayoría de las aseguradoras. Esos competidores, tanto por razones normativas como de calificación crediticia, deben centrarse en los bonos. Y también comenta, la renta fija no es un lugar adecuado en estos días. ¿Pueden creer que la renta disponible recientemente de un bono del Tesoro estadounidense a 10 años, el rendimiento era del 0,93% a final de año? Esto quiere decir que ha caído un 94% desde el rendimiento del 15,8% disponible en septiembre de 1981. En algunos países grandes e importantes como Alemania y Japón, los inversores obtienen un rendimiento negativo de billones de dólares de deuda soberana. Los inversores de renta fija de todo el mundo, ya sean fondos de pensiones, compañías de seguros o jubilados, se enfrentan a un futuro oscuro. Sigue hablando del mundo de los seguros y dice, algunas aseguradoras, así como otros inversores en bonos, pueden tratar de exprimir los patéticos rendimientos ahora disponibles cambiando sus compras a obligaciones respaldadas por prestatarios inestables. Sin embargo, los préstamos de riesgo no son la respuesta a los tipos de interés inadecuados. Hace 3 décadas, la otra poderosa industria de ahorros y préstamos se destruyó a sí misma, en parte por ignorar esta máxima. Bersey disfruta ahora
de 138.000 millones de dólares de flotación de seguros, fondos que no nos pertenecen, pero que sin embargo son nuestros para desplegarlos, ya sea en bonos, acciones o equivalentes de efectivo, como las letras del Tesoro de Estados Unidos. El float tiene algunas similitudes con los depósitos bancarios. El efectivo entra y sale diariamente de las aseguradoras y el total que tienen cambia muy poco. Es probable que la enorme suma que posee Bersey se mantenga cerca de su nivel actual durante muchos años y en términos acumulativos no nos ha costado nada. Este feliz resultado por supuesto podría cambiar, pero con el tiempo me gustan nuestras probabilidades. He explicado repetidamente, algunos dirán que interminablemente, nuestra operación de seguros en mis cartas anuales dirigidas a ustedes. Por lo tanto, este año pediré a los nuevos accionistas que desean saber más sobre nuestro negocio de seguros y flotación que lean la sección pertinente del informe de 2019, reimpresa en la página A2. Es importante que entiendan los riesgos, así como las oportunidades existentes en nuestras actividades de seguro. Nuestro segundo y tercer activo más valioso en este punto es prácticamente un sorteo. Son la propiedad del 100% de Bersey BNSF, que es una empresa de ferrocarriles que es Bersey Bourguignon Santa Fe, el mayor ferrocarril de Estados Unidos, medido por volumen de carga, y nuestra propiedad del 5,4% en Apple. Y en el cuarto puesto está nuestra empresa de participación. Está nuestra participación del 91% en Berkshire Hathaway Energía. Lo que tenemos aquí es un negocio de servicios públicos muy inusual, cuyas ganancias anuales han crecido de 122 millones de dólares a 3.400 millones de dólares durante nuestros 21 años de propiedad. Tendré más que decir sobre Bourguignon Santa Fe, la empresa de ferrocarriles, y sobre Berkshire Hathaway Energía más adelante en esta carta. Por ahora, sin embargo, me gustaría centrarme en una práctica que Bersey utilizará periódicamente para mejorar su interés tanto en sus 4 grandes como en los muchos otros activos que posee. Y sigue comentando. El año pasado demostramos nuestro entusiasmo por el reparto de propiedades de Bersey, recomprando el equivalente a 80.998 acciones de la clase A, gastando la nada repensable cifra de 24.700 millones de dólares en el proceso. 24.700 millones de dólares. Esta acción aumentó su participación en todos los negocios de Bersey en un 5,2% sin que tuviera que tocar usted su cartera. Siguiendo los criterios que Charlie y yo hemos recomendado desde hace tiempo, realizamos esas compras porque creíamos que mejorarían el valor intrínseco por acción para los accionistas continuos y dejarían a Bersey con fondos más que suficientes para cualquier oportunidad o problema que pudiera encontrar. En ningún caso pensamos que las acciones de Bersey deben recomprarse simplemente a cualquier precio. Hago hincapié en este punto porque los directores ejecutivos estadounidenses tienen un historial vergonzoso de dedicar más fondos de la empresa a las recompras cuando los precios han subido que cuando se han hundido. Nuestro enfoque es exactamente el contrario. La inversión de Bersey en Apple ilustra claramente el poder de las recompras. Comenzamos a comprar acciones de Apple a finales de 2016 y a principios de julio de 2018 poseíamos algo más de 1.000 millones de acciones de Apple, ajustadas por recompras. Al decir esto me estoy refiriendo a la inversión mantenida en la cuenta general de Bersey y estoy excluyendo una participación muy pequeña y gestionada por separado de acciones de Apple, que se vendió posteriormente. Cuando terminamos nuestras compras a mediados de 2018, la cuenta general de Bersey poseía el 5,2% de Apple. Nuestro coste por esta participación fue de 36.000 millones de dólares. Desde entonces ambos hemos disfrutado de dividendos regulares, con una media de 775 millones de dólares anuales. Y también en 2020 nos hemos embolsado 11.000 millones de dólares adicionales al vender una pequeña parte de nuestra posición. A pesar de esta venta, Bersey poseía el 5,4% de Apple. Ese aumento no nos costó nada, ya que Apple ha recomprado continuamente sus acciones, reduciendo así sustancialmente el número que tiene ahora en circulación. Pero eso está lejos de ser toda la buena noticia. Como también hemos recomprado acciones de Bersey durante 2 años y medio, ahora usted posee directamente
un 10% más de los activos y beneficios futuros de Apple que en julio de 2018. Esta agradable dinámica continúa. Bersey ha recomprado más acciones desde finales de año y es probable que siga reduciendo su número de acciones en el futuro. Apple ha manifestado públicamente su intención de recomprar también sus acciones. A medida que se produzcan estas reducciones, los accionistas de Bersey no solo poseerán una mayor participación en nuestro grupo de seguros de Bourguignon Santa Fe y Berkshire Hathaway Energía, sino que también verán aumentada su participación indirecta en Apple. La matemática de las recompras avanza lentamente, pero puede ser poderosa con el tiempo. El proceso ofrece a los inversores una forma sencilla de poseer una parte cada vez mayor de empresas excepcionales. Y como nos aseguró en su misiva My Wish, demasiado de algo bueno puede ser maravilloso. Bueno, habla de inversiones y dice: a continuación enumeramos nuestras 15 inversiones en acciones ordinarias, que a final de año eran nuestras mayores inversiones en valor de mercado. Excluimos nuestra participación en Kraft Heinz de 325 millones de acciones porque Bersey forma parte de un grupo de control y por lo tanto debe contabilizar esa inversión utilizando el método de la participación. En su balance, Bersey lleva la participación en Kraft Heinz a una cifra gap de 13.300 millones de dólares, una cantidad que representa la participación de Bersey en el patrimonio neto auditado de Kraft Heinz a 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el valor de mercado de nuestras acciones en esa fecha era solo de 11.300 millones. Siempre ha dicho que probablemente en esta compra pagó un precio algo más caro de lo que suele estar habituado a comprar. Bueno, hace una mención de todas las participaciones más importantes que tiene. No voy a entrar en ellas porque si no sería aquí un poco demasiado extenso, pero por ejemplo ponemos un ejemplo de Coca-Cola, las compró a 1.200 millones y hoy valen prácticamente 22.000 millones. Hay muchos ejemplos. Bueno, sigue haciendo mención y dice: historia de dos ciudades. En Estados Unidos abundan las historias de éxito. Desde el nacimiento de nuestro país, personas con una idea, ambición y a menudo con un capital ínfimo han triunfado más allá de sus sueños, creando algo nuevo o mejorando la experiencia del cliente con algo antiguo. Charlie y yo viajamos por todo el país para reunirnos con muchas de estas personas o familias. En la costa oeste comenzamos la rutina en 1972 con nuestra compra de See's Candies. See's Candies es una empresa de chocolate, lo que a lo mejor aquí en España o en Europa podrían ser pues la caja roja de Nestlé. Hace bombones de chocolate, más o menos, así, con un muy buen poder de marca. Hace un siglo, Mary Xi se propuso ofrecer un producto antiguo que había reinventado con recetas especiales. A su plan de negocio se sumaron pintorescas tiendas atendidas por amables vendedores. Su primer punto de venta en Los Ángeles dio lugar a varios cientos de tiendas repartidos por todo el oeste. En la actualidad, las creaciones de Mrs. See's siguen deleitando a los clientes, al tiempo que proporcionan empleo de por vida a miles de mujeres y hombres. El trabajo de Bersey es simplemente no entrometerse en el éxito de la empresa. Cuando una empresa fabrica y distribuye un producto de consumo no esencial, el cliente es el jefe. Y tras 100 años, el mensaje del cliente a Bersey sigue siendo claro: no te metas con mis caramelos. Bueno, hace mención al sitio web y demás. Creemos que el continente hasta Washington en 1936... Crucemos el continente hasta Washington. En 1936, Leo Godwin, junto a su esposa Lillian, se convenció de que el seguro de automóviles, un producto estandarizado que habitualmente se compraba a los agentes, podía venderse directamente a un precio mucho menor. Armados con $100.000, la pareja se enfrentó a gigantescas aseguradoras que poseían 1000 veces más su capital y crearon lo que es la Government Employee Insurance Company, más conocida por GEICO. Por suerte, conocí el potencial de la empresa hace 70 años. Al instante, se convirtió en mi primer amor, y hace un paréntesis, del tipo inversor. Ya conocen el resto de la historia. Bersey acabó convirtiéndose en propietaria al 100% de GEICO.
que a sus 84 años no deja de perfeccionar, pero no de cambiar la visión de Leo y Lilian. Sin embargo, ha habido un cambio en el tamaño de la empresa. En 1937, su primer año completo de funcionamiento, Geico hizo $238.000 de negocio. El año pasado la cifra fue de $35.000 millones. Hoy en día, con gran parte de las finanzas, los medios de comunicación, el gobierno y la tecnología ubicados en las zonas costeras, es fácil pasar por alto los muchos milagros que ocurren en el centro de Estados Unidos. Centrémonos en dos comunidades que ilustran de forma impresionante el talento y la ambición existente en todo nuestro país. No les sorprenderá que empiece por Omaha. En 1940, Jack Ringwald, graduado en la Central High School de Omaha, el alma mater también de Charlie, mi padre, mi primera esposa, nuestros 3 hijos y 2 nietos, decidió crear una compañía de seguros de propiedad versus accidentes con un capital de $125.000. El sueño de Jack era absurdo, ya que exigía que su empresa, bautizada pomposamente como National Identity, compitiera con aseguradoras gigantes, todas ellas con abundante capital. Además, esos competidores estaban sólidamente arraigados, con redes nacionales de agentes locales, bien financiados y establecidos desde hacía tiempo. Según el plan de Jack, National Identity, a diferencia de Geico, recurriría a las agencias. Bueno, pues según el plan de Jack, National Identity, a diferencia de Geico, recurriría a las agencias que se designaran a aceptarla y por tanto no disfrutaría de ninguna ventaja de costes en adquisición de negocios. Para superar estas formidables ventajas, National Identity se centró en los riesgos raros, considerados poco importante por las grandes, probablemente la estrategia tuvo éxito. Jack era honesto, astuto, simpático y un poco extravagante. No le gustaban especialmente los reguladores. Cuando se enfadaba periódicamente con su supervisión, sentía el impulso de vender su empresa. Y dice, afortunadamente yo estaba cerca en una de esas ocasiones. A Jack le gustó la idea de unirse a Berkshire e hicimos un trato en 1967, tardando solo 15 minutos en llegar a un apretón de manos. Nunca pedí una auditoría. Hoy en día, National Identity es la única compañía del mundo preparada para asegurar ciertos riesgos gigantescos. Y sí, sigue teniendo su sede en Omaha, a pocos kilómetros de la oficina central de Berkshire. A lo largo de los años hemos adquirido otras 4 empresas de familias de Omaha, siendo la más conocida Nebraska Furniture Mart. La fundadora de su empresa, Ross Blumkin, que él le llama la señora B, llegó a Seattle en 1915 como inmigrante rusa, sin saber leer ni hablar inglés. Se instaló en Omaha varios años después y en 1936 ya había ahorrado $2.500 para abrir una tienda de muebles. Los competidores y proveedores la ignoraron y durante un tiempo su juicio pareció correcto. La Segunda Guerra Mundial paralizó su negocio y a finales de 1946 el patrimonio neto de la empresa había crecido hasta los $72.000. El efectivo, tanto en caja como en depósito, ascendía a $50. Sí, han entendido bien, no es una rata, $50. Sin embargo, en las cifras de 1946 no se registró un activo de valor incalculable. Lou Blumkin, el hijo de la señora B, se había reincorporado a la tienda después de 4 años en el ejército estadounidense. Louis luchó en la playa de Omaha de Normandía tras la invasión del día D. Obtuvo un corazón púrpura por las heridas sufridas en la batalla de las Ardenas y finalmente volvió a casa en noviembre de 1945. Una vez que la señora B y Louis se reunieron, no hubo forma de detener la empresa. Impulsados por su sueño, madre e hijo trabajaron días, noches y fines de semana. El resultado fue un milagro de la venta al por menor. En 1983, la pareja había creado un negocio valorado en $60 millones. Ese año, el día de mi cumpleaños, Berkshire compró el 80% de la empresa, de nuevo sin auditoría. Conté con miembros de la familia Blumkin para dirigir el negocio. La tercera y cuarta generación lo hace hoy. La señora B, cabe señalar, trabajó diariamente hasta los 103 años, una edad de jubilación ridículamente prematura a juicio de Charlie y mío.
Bueno, esta empresa posee ahora las 3 mayores tiendas de muebles para el hogar de Estados Unidos. Cada una de ellas estableció un récord de ventas en 2020. Una hazaña lograda a pesar del cierre de las tiendas durante más de 6 semanas a causa del COVID-19. Una postdata de esta historia lo dice todo. Cuando la numerosa familia de la señora B se reunía para las comidas navideñas, siempre pedía que cantaran una canción antes de comer. Su selección nunca variaba. God Bless America, de Irving Berlin. Trasladémonos un poco al oeste, en concreto a Coonville, la tercera ciudad más grande de Tennessee. Allí, Bersey tiene la propiedad en 2 empresas notables: Clayton Home, 100% de la propiedad, y Pilot Travel Centers, 38% de propiedad, pero se dirige al 80% en 2023. Cada empresa fue creada por un joven que se graduó en la Universidad de Tennessee y se quedó en Coonville. Ninguno de los dos contaba con una cantidad significativa de capital, ni con padres ricos. Pero, ¿y qué? Hoy Clayton y Pilot tienen un beneficio anual antes de impuestos de más de $1.000 millones. Juntas emplean unos 47.000 hombres y mujeres. Jim Clayton, después de otras aventuras empresariales, fundó Clayton Homes con poco dinero en 1956. Y Jim Aslan puso en marcha lo que se convirtió en Pilot Travel Center en 1958 al comprar una estación de servicio por $6.000. Cada uno de ellos incorporó posteriormente a su negocio a un hijo con la misma pasión, valores y cerebro que su padre. A veces hay una magia en los genes. Jim Aslan, que ahora tiene 90 años, ha escrito recientemente un libro inspirador en el que relata cómo el hijo de Jim Clayton, Kevin, animó a los Aslan a vender una gran parte de Pilot a Bersey. Todo comerciante sabe que los clientes satisfechos son los mejores vendedores de una tienda. Eso también es cierto cuando los negocios cambian de manos. La próxima vez que usted sobrevuele Coonville u Omaha, quítese el sombrero ante los Clayton, Aslan y Blunkins, así como ante el ejército de empresarios de éxito que pueblan cada rincón de nuestro país. Estos constructores necesitaron el marco de prosperidad de Estados Unidos, un experimento único que se creó en 1789 para alcanzar su potencial. A su vez, Estados Unidos necesitó a ciudadanos como Jim, la señora B y Louis para lograr los milagros que buscaban nuestros padres fundadores. Hoy en día, muchas personas forjan milagros similares en todo el mundo, creando una extensión de la prosperidad que beneficia a toda la humanidad. Sin embargo, en sus breves 232 años de existencia, no ha habido ninguna incubadora para liberar el potencial humano como Estados Unidos. A pesar de algunas graves interrupciones, el proceso económico de nuestro país ha sido impresionante. Más allá de eso, conservamos nuestra aspiración constitucional de convertirnos en una unión más perfecta. El progreso en ese frente ha sido lento, desigual y a menudo desalentador. Sin embargo, hemos avanzado y seguiremos haciéndolo. Nuestra conclusión incrementable: nunca apuestes contra Estados Unidos. Esto viene a decir un poco que nunca hagas apuestas en corto sobre la economía de Estados Unidos, porque probablemente el viento de cola que lleva al país pues te llevará por encima, y que siempre es una economía que prospera, con indiferencia de que haya ciertos años de altibajos. Bueno, sigue comentando: Bersey es una corporación de Delaware y nuestros directores deben seguir las leyes del Estado. Entre ellas se encuentra el requisito que los miembros de la Junta Directiva deben actuar en el mejor interés de la corporación y de sus accionistas. Nuestros directores adoptan esa doctrina. Además, por supuesto, los directores de Bersey quieren que la empresa deleite a sus clientes, desarrolle y recompense el talento de sus 360.000 asociados, se comporte de forma honorable con los prestamistas y sea considerada como un buen ciudadano con las numerosas ciudades y estados en los que operamos. Valoramos estos 4 grupos de interés. Sin embargo, ninguno de estos grupos tiene voto en la determinación de asuntos como los dividendos, la dirección estratégica, la selección del CEO o las adquisiciones y desinversiones. Responsabilidades como esta recaen únicamente en los directores de Bersey, que deben representar fielmente los intereses a largo plazo de la empresa y de sus propietarios. Más allá de los requisitos legales, Charlie y yo sentimos una obligación especial con los numerosos accionistas individuales de Bersey.
Un poco de historia personal puede ayudarles a entender nuestro inusual apego y cómo este condiciona nuestro comportamiento. Y dice, antes de mis años en Bersey gestionaba el dinero de muchos particulares a través de una serie de sociedades, las 3 primeras de las cuales se formaron en 1956. Con el paso del tiempo, el uso de múltiples entidades se volvió inmanejable y en 1962 amalgamos 12 sociedades en una sola, Buffett Partnership Limited. Para ese año, prácticamente todo mi dinero y el de mi esposa también se habían invertido junto con los fondos de mis nuevos socios limitados. No recibí ningún salario ni honorarios. En cambio, como socio general, mis socios limitados solo me compensaban si obtenía rendimientos superiores a un umbral anual del 6%. Si los rendimientos no alcanzaban ese nivel, el déficit se trasladaba a mi participación en los beneficios futuros. Afortunadamente, eso nunca ocurrió. Los rendimientos de la sociedad siempre superaban el 6%. Con el paso de los años, gran parte de los recursos de mis padres, hermanos, tíos, primos y suegros se invirtieron en la sociedad. Charlie formó su sociedad en 1962 y operó de forma muy parecida a la mía. Ninguno de los dos teníamos inversores institucionales y muy pocos de nuestros socios eran financieramente sofisticados. Las personas que se unieron a nuestra empresa simplemente confiaron en que trataríamos su dinero como el nuestro. Estas personas, de forma intuitiva o confiando en el consejo de sus amigos, concluyeron correctamente que Charlie y yo teníamos una aversión extrema a la pérdida permanente de capital y que no habríamos aceptado su dinero a menos que esperáramos que nos fuera razonablemente bien con él. Me tropecé con la gestión empresarial después de que BPLE adquiriera el control de Bersey en 1965. Más tarde, en 1969, decidimos devolver BPL. A final de año, la sociedad distribuyó a prorata todo su efectivo junto con 3 acciones, siendo la mayor por valor la participación de BPL en Bersey del 70%. Charlie, por su parte, liquidó su operación en 1977. Entre los activos que distribuyó a los socios se encontraban una participación en Blue Chip Stamp, una empresa que su sociedad Bersey y yo controlábamos conjuntamente. Blue Chip también estaba entre las 3 acciones que mi sociedad había distribuido al disolverse. Y sigue ahora. En 1983, Bersey y Blue Chip se fusionaron, ampliando así la base de accionistas registrado de Bersey de 1900 a 2900. Charlie y yo queríamos que todo el mundo, accionistas antiguos, nuevos y potenciales, estuviera en la misma página. Por lo tanto, en el informe anual de 1983 se expusieron los principales principios empresariales de Bersey. El primer principio comenzaba así: aunque nuestra forma es cooperativa, nuestra actitud es de asociación. Eso definía nuestra relación en 1983 y la sigue definiendo hoy. Charlie y yo y nuestros directores también creemos que esta máxima servirá a Bersey durante muchas décadas. Sigue haciendo mención y dice: la propiedad de Bersey reside ahora en 5 grandes cubos, él le llama cubos, uno de ellos ocupado por mí como una especie de fundador. Ese cubo se vaciará con toda seguridad, ya que las acciones que poseo se distribuyen anualmente a diversas filantropías. Bueno, Warren Buffett cada año hace donaciones a diferentes entidades filantrópicas. Hace muchos años hizo la mayor donación que se ha hecho, yo creo, en la historia a la fundación de Bill Gates y Melinda Gates. Sigue haciendo mención, dice: 2 de los 4 cubos restantes están ocupados por inversores institucionales que manejan el dinero de otras personas. Sin embargo, ahí es donde termina la similitud entre esos cubos. Sus procedimientos de inversión no podrían ser más diferentes. Dice: en un cubo institucional se encuentran los fondos índice, un segmento amplio y en expansión del mundo de la inversión. Estos fondos se limitan a imitar el índice que sigue. El favorito de los inversores es el índice Standard & Poor's 500, del que Bersey forma parte. Los fondos índice, hay que subrayar, poseen acciones de Bersey, simplemente porque se les elige que lo hagan. Están en piloto automático, comprando y vendiendo solo con fines de ponderación. El otro cubo institucional se encuentran los profesionales que gestionan el dinero de sus clientes, ya sea que esos fondos pertenezcan a personas adineradas, universidades, pensionistas o quien sea. Estos gestores profesionales tienen el mandato de trasladar los fondos de una inversión a otra en función de su juicio sobre la valoración
y las perspectivas. Es una ocupación honorable, aunque difícil. Estamos encantados de trabajar para este grupo activo, mientras ellos buscan un lugar mejor para desplegar los fondos de su clientela. Algunos gestores sin duda tienen un enfoque a largo plazo y operan con muy poca frecuencia. Otros utilizan ordenadores que emplean algoritmos que pueden dirigir la compra o venta de acciones en un nanosegundo. Algunos inversores profesionales van y vienen en función de sus juicios macroeconómicos. Nuestro cuarto cubo está formado por accionistas individuales que operan de forma similar a los gestores institucionales activos que acabo de describir. Estos propietarios comprensiblemente piensan en sus acciones de Berkshire como una posible fuente de fondos cuando ven otra inversión que les entusiasma. No tenemos nada que objetar a esta actitud, que es similar a la forma en la que vemos algunas de las acciones que poseemos en Berkshire. Dicho esto, Charlie y yo seríamos menos que humanos si no sintiéramos un parentesco especial con nuestro punto cubo, que aquí es donde se sienten más identificados. Los más de 1 millón de inversores individuales que simplemente confían en nosotros para representar sus intereses, sea cual sea el futuro, se han unido a nosotros sin intención de irse, adoptando una mentalidad similar a la de nuestros socios originales. De hecho, muchos inversores de nuestros años de asociación y sus descendientes siguen siendo propietarios importantes de Berkshire. Un prototipo de esos veteranos es Stan Tralser, un alegre y generoso oftalmólogo de Omaha, así como amigo personal, que cumplió 100 años el 13 de noviembre del 2020. En 1959, Stan, junto con otros 10 jóvenes médicos de Omaha, se asoció conmigo. Los médicos llamaron creativamente a su empresa MD Limited. Cada año se reunían con mi esposa y conmigo para celebrar una cena en nuestra casa. Cuando nuestra sociedad distribuyó sus acciones de Berkshire en 1969, todos los médicos se quedaron con las acciones que recibieron. Puede que no conocieran los entresijos de la inversión o la contabilidad, pero sabían que en Berkshire serían tratados como socios. Dos de los compañeros de Stan de Indy tienen ahora más de 90 años y siguen teniendo acciones de Berkshire. La sorprendente durabilidad de este grupo, junto con el hecho de que Charlie y yo, que tenemos 97 y 90 años respectivamente, plantea una pregunta interesante. ¿Podría ser que la propiedad de Berkshire fomente la longevidad? Y dice, la inusual y valiosa familia de accionistas individuales de Berkshire puede contribuir a entender nuestra reticencia a cortejar a los analistas de Wall Street y a los inversores institucionales. Ya tenemos los inversores que deseamos y no creemos que en conjunto sean mejorados por los sustitutos. En la reunión anual de Berkshire Hathaway, en la que sí puede asistir público, no hay ningún tipo de diferencia entre inversores institucionales e inversores minoristas. Todos son tratados de la misma manera. Se pueden sentar en la primera fila, en la última, en función de la hora en la que llegan. Un tema relevante que siempre lo hacen así. Dice, solo hay un número determinado de asientos, es decir, de acciones en circulación disponibles para la propiedad de Berkshire, y nos gustan mucho las personas que ya los ocupan. Por supuesto, se producirá una cierta rotación de socios. Charlie y yo esperamos, sin embargo, que sea mínima. ¿Quién después de todo busca una rápida rotación de amigos, vecinos o matrimonio? Que él es como entiende la inversión en Berkshire. Bueno, sigue haciendo mención y dice, en 1958 Phil Fisher escribió un magnífico libro sobre la inversión. En él comparaba la dirección de una empresa pública con la gestión de un restaurante. Si buscas comensales, decía, puedes atraer a una clientela y prosperar ofreciendo hamburguesas servidas con una Coca-Cola o una cocina francesa acompañada de vinos exóticos. Pero no debe, advirtió Fisher, cambiar caprichosamente de una a otra. Sus mensajes a los clientes potenciales deben ser coherentes con lo que encontrará al entrar en su local. Y dice, en Berkshire llevamos 56 años sirviendo hamburguesas y Coca-Cola. Apreciamos la clientela que ha traído esta comida. Las decenas de millones de otros inversores y especuladores de Estados Unidos y otros países tienen una gran variedad de opciones de renta variable que se ajustan a sus gustos. Encontrarán directores generales y gurús del mercado con ideas atractivas. Si quieren objetivos de precio, beneficios gestionados e historias, no les faltarán pretendientes. Los técnicos les instruirán con confianza
sobre lo que presagian algunos meneos en un gráfico para el próximo movimiento de una acción. Las llamadas a la acción nunca cesarán. Esto viene a ser lo que yo muchas veces he llamado ruido de mercado. Muchos de esos inversores, debo añadir, lo harán bastante bien. Al fin y al cabo, la propiedad de acciones es un juego de suma positiva. De hecho, un mono paciente y sensato que construye una cartera lanzada 50 dardos a un tablero en el que figuran todos los valores del SP500 disfrutará con el tiempo de dividendos y plusvalías siempre y cuando nunca se vea tentado a realizar cambios en sus selecciones originales. Los activos productivos como las explotaciones agrícolas, los bienes inmuebles y sí, la propiedad de empresas producen riqueza, mucha riqueza. La mayoría de los propietarios de estos bienes serán recompensados. Todo lo que se requiere es el paso del tiempo, una calma interior, una amplia diversificación y una minimización de las transacciones y las comisiones. Aún así, los inversores nunca deben olvidar que sus gastos son los ingresos de Wall Street. Y a diferencia de mi mono, los de Wall Street no trabajan a cambio de cacahuetes. Cuando se abran plazas en Berkshire y esperamos que sean pocas, queremos que las ocupen personas nuevas, que entiendan y desean lo que ofrecemos. Tras décadas de gestión, Charlie y yo seguimos sin poder prometer resultados. Sin embargo, podemos y nos comprometemos a tratarles como socios. Y lo mismo harán nuestros sucesores. Sigue haciendo, dice, un número de Berkshire que puede sorprenderle. Recientemente me enteré de un hecho sobre nuestra empresa que nunca había sospechado. Berkshire es propietaria de bienes, instalaciones y equipos con sede en Estados Unidos. El tipo de activos que conforman la infraestructura empresarial de nuestro país, con una valoración según los principios GAAP que supera la cantidad que posee cualquier otra empresa estadounidense. El coste depreciado de estos activos fijos nacionales de Berkshire es de 154.000 millones de dólares. La siguiente en esta lista es ATT, con una propiedad, planta y equipo de 127.000 millones de dólares. Debo añadir que nuestro liderazgo en la propiedad de activos fijos no es en sí mismo un triunfo en la inversión. Los mejores resultados se dan en las empresas que requieren un mínimo de activos para llevar a cabo negocios de alto margen y que ofrecen bienes o servicios que ampliarán su volumen de ventas con solo pequeñas necesidades de capital adicional. De hecho, poseemos algunas de estas empresas excepcionales, pero son relativamente pequeñas y en el mejor de los casos crecen lentamente. Dice, sin embargo, las empresas con muchos activos pueden ser buenas inversiones. De hecho, estamos encantados con nuestros dos gigantes, que ya hemos comentado al principio, que son Bourguignon Santa Fe y Berkshire Hathaway Energía. En 2011, el primer año completo en el que Berkshire fue propietario de la empresa de ferrocarriles, las dos empresas tuvieron unos beneficios combinados de 4.200 millones de dólares. En 2020, incluso un año difícil para muchas empresas, la pareja ganó 8.300 millones de dólares, es decir, el doble. Bourguignon Santa Fe y Berkshire Hathaway Energía necesitarán importantes gastos de capital durante las próximas décadas. La buena noticia es que es probable que ambas obtengan un rendimiento adecuado de la inversión incremental. Veamos Bourguignon Santa Fe en primer lugar. Su ferrocarril transporta alrededor del 15% de todas las toneladas no locales, una tonelada de carga movida a lo largo de una milla, de mercancías que se mueven en Estados Unidos, ya sea por ferrocarril, camión, oleoducto, barco o avión. Por un margen significativo, las cargas de Bourguignon Santa Fe superan las de cualquier otro transportista. Dice, la historia de los ferrocarriles estadounidenses es fascinante. Tras unos 150 años de construcción frenética, trampas, excesos de construcción, quiebras, reorganizaciones y fusiones, la industria ferroviaria emergió por fin unas décadas madura y racionalizada. Bourguignon Santa Fe comenzó a operar en 1850 con una línea de 12 millas en el noroeste de Illinois. Hoy cuenta con 390 antecedentes cuyos ferrocarriles han sido adquiridos o fusionados. Berkshire adquirió Bourguignon Santa Fe a principios del 2010. Desde la compra, el ferrocarril ha invertido 41.000 millones de dólares en activos fijos, un desembolso que supera en 20.000 millones sus gastos de amortización. El ferrocarril es un deporte al aire libre, con trenes de una milla de largo, obligados a operar con fiabilidad tanto en el frío como en el calor extremos, mientras se enfrentan a todo tipo de terrenos, desde desiertos hasta montañas. Periódicamente se producen inundaciones masivas. Bourguignon Santa Fe posee
23.000 millas de vías repartidas en 28 estadios y debe gastar lo que sea necesario para maximizar la seguridad y el servicio en todo su vasto sistema. Sin embargo, Bourguignon Santa Fe ha pagado importantes dividendos a Bercy, 41.800 millones de dólares en total. Sin embargo, el ferrocarril solo nos paga lo que le queda después de satisfacer las necesidades de su negocio y mantener un saldo de caja de unos 2.000 millones de dólares. Esta política conservadora permite a Bourguignon Santa Fe pedir préstamos a tipos bajos, independientemente de cualquier garantía de su deuda por parte de Bercy. Unas palabras más sobre Bourguignon Santa Fe. El año pasado, Carl Ice, su director general, y su número 2, Cathy Farner, hicieron un trabajo extraordinario en el control de los gastos mientras sorteaban una importante caída del negocio. A pesar de un descenso del 7% en el volumen de mercancías transportadas, ambos aumentaron el margen de beneficios en 2,9 puntos porcentuales. Carl, como estaba previsto desde hace tiempo, se retiró a finales de año y Katie tomó el relevo como directora general. Su ferrocarril está en buenas manos. Berkshire Hathaway Energía, a diferencia de Bourguignon Santa Fe, no paga dividendos por sus acciones ordinarias, una práctica muy poco habitual en el sector de los servicios eléctricos. Esta política espartana se ha mantenido a lo largo de nuestros 21 años de propiedad. A diferencia de los ferrocarriles, las empresas de electricidad de nuestro país necesitan un cambio masivo en el que los costes finales serán asombrosos. El esfuerzo absorberá todas las ganancias de Berkshire Hathaway Energía durante las próximas décadas. Además, aceptamos el reto y creemos que la inversión añadida se verá debidamente recompensada. Permítame hablarles de uno de los esfuerzos de Berkshire Hathaway Energía, su compromiso de 18.000 millones de dólares para reformar y ampliar una parte sustancial de la anticuada red que ahora transporta electricidad por todo el oeste. Berkshire Hathaway Energía comenzó este proyecto en 2006 y espera esté terminado para 2030. Y hace una mención, dice, sí, 2030, como diciendo, todavía quedan años. La llegada de las energías renovables convirtió nuestro proyecto en una necesidad social. Históricamente, la generación de electricidad basada en el carbón, que prevaleció durante mucho tiempo, estaba situada cerca de grandes centros de población. Sin embargo, los mejores emplazamientos para el nuevo mundo de la generación eólica y solar suelen estar en zonas remotas. Cuando Berkshire Hathaway Energía evaluó la situación en 2006, no era un secreto que había que hacer una enorme inversión en líneas de transmisión en el oeste. Sin embargo, muy pocas empresas o entidades gubernamentales estaban en condiciones financieras de levantar la mano tras calcular el coste del proyecto. La decisión de Berkshire Hathaway Energía de seguir adelante, cabe señalar, se basó en su confianza en los sistemas político, económico y judicial de Estados Unidos. Había que invertir miles de millones de dólares antes de obtener ingresos significativos. Las líneas de transmisión tenían que cruzar las fronteras de los estados y otras jurisdicciones, cada una con sus propias normas y grupos de interés. Berkshire Hathaway Energía también tendrá que tratar con cientos de propietarios de tierras y ejecutar complicados contratos, tanto con los proveedores que generarán energía renovable como con las lejanas empresas de servicios públicos que distribuyeran la electricidad a sus clientes. Había que incorporar intereses contrapuestos y defensores del viejo orden, junto con visionarios poco realistas que deseaban un mundo instantáneamente nuevo. Las sorpresas y los retrasos eran seguros, estaban calculados. Sin embargo, también es cierto que Berkshire Hathaway Energía tiene el talento directivo, el compromiso institucional y los medios financieros para cumplir sus promesas. Aunque pasarán muchos años antes de que nuestro proyecto de transmisión occidental esté terminado, hoy estamos buscando otro proyecto de tamaño similar para asumirlos. Sea cual sean los obstáculos, Berkshire Hathaway Energía será líder en el suministro de energía cada vez más limpia. Habla de la conferencia anual y dice: el año pasado, el 22 de febrero, les escribí sobre nuestros planes para una reunión anual de gala. Al cabo de un mes, el programa fue desechado. Nuestro grupo de la oficina central, dirigido por Melissa y Mark, director financiero de Berkshire, se reagrupó rápidamente. Milagrosamente, sus improvisaciones funcionaron. Greg Abel,
Uno de los vicepresidentes de Versailles se unió a mí en el escenario frente a un estadio oscuro, 18.000 asientos vacíos y una cámara. No hubo ensayo. Greg y yo llegamos unos 45 minutos antes de, le llama la hora del espectáculo. Bueno, dice Yahoo retransmitió el acto a una audiencia internacional récord. Becky King de la CNBC, que operaba desde su casa en Nueva Jersey, seleccionó las preguntas de entre miles de accionistas que habían enviado antes, o que los espectadores le habían enviado por correo electrónico durante las 4 horas que Greg y yo estuvimos en el escenario. El dulce de cacahuete y el caramelo de Seed Candies, junto con la Coca-Cola, nos proporcionaron el alimento adecuado. Este año, el 1 de mayo, tenemos previsto ir más allá. Una vez más, contaremos con Yahoo y la CNBC para una actuación impecable. Yahoo saldrá en directo a la 1 de la tarde. Nuestra reunión formal comenzará a las 5 de la tarde y deberá terminar a las 5:30 también de la tarde. Antes, entre la 1:30 y las 5, responderemos a sus preguntas transmitidas por Becky. Como siempre, no sabremos de antemano qué preguntas se formularán. Bueno, da la dirección de correo electrónico donde se pueden enviar preguntas. Y dice, y ahora vamos a hacer un redoble de tambores, por favor. Una sorpresa, este año nuestra reunión se celebrará en Los Ángeles y Charlie estará en el escenario conmigo ofreciendo respuestas y observaciones a lo largo de las 3 horas y media del tiempo de preguntas. Le eché de menos el año pasado y, lo que es más importante, ustedes le echaron claramente de menos. Nuestros otros inestimables vicepresidentes, Ajit Jain y Greg Abel, estarán con nosotros para responder a preguntas relacionadas con sus dominios. Únase a nosotros a través de Yahoo, dirija sus preguntas más difíciles a Charlie. Esto siempre dicen en tono de broma. Nos divertiremos y esperaremos que usted también lo haga. Mejor aún, por supuesto, será el día en que nos veamos cara a cara. Espero y deseo que en 2022 los ciudadanos de Omaha, nuestras filiales expositoras y todos nosotros en la sede central estamos deseando de que vuelvan para celebrar una reunión anual al más estilo Versailles. Bueno, pues esto ha sido toda la carta. La he intentado hacer una traducción lo más literal posible, porque creo que siempre de esa manera pues quedaba lo mejor posible, y con esto me despido. Como siempre digo, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección, eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado este programa, te agradezco me des un like en YouTube o un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.